el poder de su salvación. Hoy venimos a celebrar las victorias del Señor. San Mateo capítulo 11, vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 6. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar a las ciudades de ellos. Y al oír Juan, y este es Juan el Bautista, en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle. Y esta es la pregunta: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Oremos a nuestro Dios. Nuestro Dios, te damos gracias por esta mañana, Padre. Gracias porque tú nos das la oportunidad de congregarnos para hablar, como dice tu palabra, de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias, Señor. Padre, usa a este hombre inútil, Señor, para enseñarnos, Padre, tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo nos enseñe, Padre. Nosotros nada podemos hacer, es tu Espíritu, Señor, el que hace tu obra, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Y la pregunta de Juan el Bautista en el verso 3 es: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Y en sí, Juan el Bautista es su nacimiento. El nacimiento de Juan el Bautista es, podríamos decir, parte de esas profecías cumplidas que el Mesías venía después de él, y podemos verlo en la palabra de Dios. Y es el Mesías con el propósito de redimir, de salvar, de redimir a Israel de sus pecados. El Salmo 130, versos 7 u 8 dice: espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Isaías 62, 11 y 12: he aquí Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Decida la hija de Sión: he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él, y delante de él su obra, y les llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová, y te llamarán ciudad deseada, no desamparada. Aún el nacimiento de Juan el Bautista estaba profetizado en la palabra de Dios, y se me acompañan a Malaquías, el último libro de la Biblia. Y su nacimiento era parte de ese plan de Dios de que pronto estaba la venida del Mesías. Malaquías capítulo 3 dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Malaquías capítulo 3 verso 1. Isaías capítulo 40, si me acompañan, profeta Isaías. Isaías capítulo 40, verso 3 al 5. Voz que clama en el desierto: preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Y en el Evangelio de San Juan, cuando le preguntan a aquellos fariseos a Juan el Bautista: ¿tú quién eres?, él responde: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Y aquí una profecía cumplida de que él iba a ser ese precursor que iba a venir a preparar el camino de nuestro Señor, nuestro Salvador Jesucristo. Pero en Mateo capítulo 11, si regresamos al Evangelio según Mateo capítulo 11, el verso 25 ya es nuestro Señor hablando,
Pero él habla desde el punto de vista de ese Mesías, de ese Salvador prometido a Israel, teniendo en mente la pregunta de Juan el Bautista: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En aquel tiempo, dice verso 25, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Los sabios y los entendidos, los escribas, los fariseos, los maestros de la ley, dice, y las revelaste a los niños. Y si me acompañas a San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 7, y vamos a leer desde el verso 37 para entenderlo mejor. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Después dice el verso 45: los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Y podemos ver lo que dice aquí, lo que decía al principio del capítulo 20, del verso 25, en el verso 47, aquí dice: entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? El rechazo de los líderes, de los doctores de la ley. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Puse aquí: envanecidos por su conocimiento, los lleva al desprecio de su Mesías y aún de su prójimo. Y esta palabra que dice maldita es de la maldición que habla Gálatas 3:10, cuando dice que maldito es todo aquel que no permaneciera en las cosas que están escritas en la ley. De eso está hablando aquí, están hablando estos líderes religiosos. Jesús el Mesías rechazado por los sabios y los entendidos. Pero dice la palabra: pero las revelaste a los niños. Si me acompañan ahí mismo al capítulo 16, Mateo capítulo 16. Pero las revelaste a los niños. ¿Y qué es lo que es un niño? Aquí en el original es una mente sencilla y una disposición confiada. Y meditaba yo en mi casa: un niño, si llegas a tu casa y le dices: te pones listo, a las 3 vengo por ti para llevarte a tal lugar, tú llegas y lo encuentras ya con los tenis puestos y todo listo. Entonces aquí vemos en San Mateo capítulo 16, del verso 13: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista. Juan el Bautista acababa de morir, en el capítulo 14 lo podemos ver. Otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y les dijo:
esto es el Señor, y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tal como lo decía el Señor, es revelación de el Señor nuestro Dios, el poder ver a Jesucristo como ese Salvador, como ese único Salvador. Y después, capítulo 11, Mateo, volvemos atrás, hermanos, para continuar en el verso 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Todas las cosas, y hablábamos de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo en la primera reunión, dice todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Toda autoridad, porque en el verso 25 dice, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Toda autoridad en el cielo y en la tierra, terrenal y espiritual. Dice, me fueron entregadas por mi Padre. Y después dice, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y el Señor aquí habla de ese conocimiento, de una relación, pero habla de esa relación de la eternidad, porque es un conocimiento a plenitud. Ese es el significado de esa palabra, conocimiento pleno, comunión plena, el Hijo con el Padre. Como lo dice San Juan capítulo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esto era en el principio, esa comunión. Y decía el Señor, es única entre el Padre y el Hijo. Y después agrega el Señor, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. La autoridad para llegar al Padre es solamente a través del Señor Jesucristo. Uno de nuestros hermanos invitados una vez mencionó un comentario y me encantó. Dijo, el camino a la salvación es absoluto. Solo es uno, y ese es el Señor Jesucristo. Una verdad, un camino y un dador de vida. San Juan capítulo 14, verso 6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y con esa autoridad que el Señor está hablando, en el verso 28 hace el llamado. Con esa autoridad del Hijo, con esa autoridad del Mesías prometido a Israel, dice en el verso 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Todos los trabajados y los cargados, fatigados, cansados, y esa palabra cargados habla de un sobrepeso, ansiedad espiritual. Y viene el contexto, después vamos a ver en el verso 29 que está hablando del yugo de lo que es la ley. Porque todo dice la palabra, ¿no? Como le estaba diciendo Gálatas 3:10. Todo el que no permaneciera en las cosas que están escritas en la ley está bajo maldición. De eso está hablando aquí el Señor, porque el yugo, el ejemplo que pone del yugo es algo que usaban de dos animales para poder trabajar. Y el hombre estaba bajo la ley, bajo el yugo de la ley. Pablo lo dice en sus cartas, y estaba bajo maldición. Gálatas 3:10 dice, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ese es el yugo del hombre sin Cristo. Pero el Señor dice al final del verso 28, yo os haré descansar. Y ese descansar es un reposar o ser exento. Anoté aquí mis apuntes, solamente en Jesucristo el ser humano puede encontrar descanso o perdón de pecados. ¿Sabes por qué? Porque fue Él quien pagó por todos nuestros pecados en la cruz. Por eso solamente a través de Él un hombre puede ser declarado justo, libre de la ley. Estaba escrito del Cristo, Isaías 53, 4 al 6. Lo estuvimos viendo en la primera reunión. Un cuadro de la cruz,
Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. En la cruz podemos ver el juicio por el pecado que está en la ley, que estaba en la ley escrito para el hombre pecador, y la misericordia y la gracia de Dios a través de Jesucristo, el Salvador prometido en el Antiguo Testamento. Ya estaba escrito desde antes el plan de Dios, de ese Salvador, de ese Mesías que iba a venir, aún aquel precursor que le iba a preceder, preparar el camino, como dice la palabra. Ya estaba el plan. Y me llamó la atención el verso que estábamos leyendo ahorita en Isaías. Dice: y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Si me acompañan al Evangelio de San Lucas, capítulo 23. Y lo mirábamos en esta mañana, que aún el rechazo, el desprecio que el Cristo, que Jesús iba a padecer, estaba ya escrito. El Señor lo sabía. Capítulo 23, verso 35. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Y esa frase la vamos a encontrar muchas veces en este capítulo: si este es el Cristo, el escogido de Dios. Después en el verso 36 y 37 dice: los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Escuchábamos también en la primera reunión que Mateo ve al Señor como el Rey de Reyes, el Rey prometido de Israel. Si este es el Rey de los judíos, sálvese a sí mismo. Había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas: este es el Rey de los judíos. Pero llegamos al cuadro de los dos malhechores en el verso 39. Dos hombres como tú y como yo, pecadores, separados de Dios por causa del pecado, como lo dice la palabra Romanos 3:23, por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dos hombres sentenciados a muerte por sus hechos. También el Evangelio de Marcos dice de que los dos le injuriaban. Y esa palabra injuriar tiene varios significados: burla, blasfemia, y dice que le injuriaban. Pero aquí en Lucas, comenzando del verso 32 del capítulo 23, verso 32, dice: llevaban también con él a otros dos que eran malhechores, y esa era la sentencia, para ser muertos. Verso 39: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo nuevamente: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Eso decía uno de ellos. Y muestra su interés al final del verso 39: sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Podemos pensar de que este hombre tenía fe? No. Quería simplemente ser bajado de la cruz. Sálvate a ti mismo y a nosotros.
Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? ¿Ni aún temes tú a Dios estando en este momento en el que estamos? Mostró temor, lo que dice el Salmo 111, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición. Y luego dice el verso 41, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Y ahí vemos que este hombre reconoce su pecado, reconoce que el lugar donde está es a causa de sus hechos. Isaías 53, verso 9 dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, hablando del Señor Jesucristo. Y es lo que dice aquí el segundo ladrón en el verso 41, mas este ningún mal hizo. Y pensaba yo, ¿este hombre conocía al Señor Jesucristo? Para que diga este hombre, ningún mal hizo. Él vio algo diferente en el que estaba a la par de él en la cruz, que no tenía otro hombre. Pienso y medito de que este hombre escuchó al Señor Jesucristo decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pudo ver todas esas frases que el Señor dijo en la cruz, que solamente mostraban un amor inmenso que no venía de un ser humano común y corriente, sino de aquel, el Hijo de Dios, el Salvador prometido. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Algo diferente a lo que dijo el primero: si tú eres el Cristo, sálvate y salvan. Este hombre le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le dijo: tú eres el rey. Tú eres el rey. En ese momento le estaba diciendo: tú eres el rey, porque le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La gracia de Dios. Un hombre que no hizo nada, absolutamente nada, decir: voy a ganarme, voy a hacer esto, o yo hice esto para merecer esa salvación, sino reconocer al autor de la salvación que estaba a su lado y poner y depositar su confianza en ese rey, y con humildad le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La gracia y la misericordia de Dios. Porque por gracia sois salvos, dice Efesios, por medio de la fe. ¿La fe en quién? En Jesucristo. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, un regalo de Dios. Un ladrón. Uno de nuestros hermanos decía en la mañana: el primer trofeo de la cruz, un ladrón, un malhechor. ¿Nosotros somos diferentes? No. No. Por pura gracia. Por la pura misericordia de Dios, hermano, tú y yo estamos aquí. Por la pura misericordia de Dios ahora podemos ver al Rey y poder reconocer de que Él nos ha salvado, y poder tener esa esperanza de que un día le veremos cara a cara, como meditábamos en la mañana, como lo meditábamos en la primera reunión. Veremos al Rey, pero por su misericordia y por su gracia, por su obra. Él nos redimió,
de toda lengua y de toda nación, de todo linaje, escuchábamos. Él es digno de toda la honra y toda la gloria. Con la autoridad del Salvador, el Cristo enviado por nuestro Dios, Jesús le otorga el perdón de sus pecados y la vida eterna al ladrón. Para terminar, Isaías 53, verso 11 dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Tu pecado, mi pecado fue sobre él, y por él tú y yo estamos aquí. Por él ahora ya no estamos bajo lo que la ley mandaba al hombre, que el que no estuviera en todas las cosas escritas estaba bajo maldición. Nosotros ahora estamos en Cristo. Y como dice Hebreos, que con una sola ofrenda Él hizo perfectos a los santificados. Ahora somos hijos y no esclavos. La gloria sea para nuestro Señor y